amigos, poneros cómodos y meter las palomitas en el microondas. Empieza otro documental de ingeniería inversa. Otro documental donde veremos el mayor error de ingeniería de la historia. Apretaros bien el cinturón, pues partimos en busca de él. El 11 de diciembre de 1998. Despegó de Caño Cañaveral, Florida, un cohete con un satélite meteorológico con destino a Marte. Era el primer satélite de este tipo que se enviaba a otro planeta. Y yo, gracias a Dios que me lo han contado, pues no había nacido todavía. Esa misión para analizar el clima y la atmósfera marciana contaba con un presupuesto de 125.000 millones de euros, y la cual, al llegar a Marte, tendría que orbitar el planeta rojo aproximadamente a 150 kilómetros de altura y recopilar datos para enviarlos a la Tierra durante un año marciano, que consta de 687 días terrestres. Pero esa odisea nunca se produjo, y fue por un motivo tan sumamente tonto que nadie reparó en él hasta que no fue ya demasiado tarde. Todo se torció 10.000 kilómetros antes de llegar a su objetivo y realizar las maniobras de aproximación, frenado y posicionamiento de la nave espacial. Pues tenía que variar su rumbo y situarse en esa órbita situada a 150 kilómetros de altura de dicho planeta, y allí ir frenando poco a poco y recopilando datos. Al realizar dichas maniobras de posicionamiento, observaron que tras corregir levemente el destino de la nave, ésta viraba fuertemente, y al realizar comprobaciones con sus superiores, por lo visto no lo hicieron por el procedimiento formal, y dicha vía quedó cortada mientras el tiempo pasaba y la nave seguía en su ruta. Hasta el día 23 de septiembre de 1999, en el que dicha nave desapareció de las pantallas de seguimiento. 9 meses de viaje para desaparecer del todo, y encima sin saber por qué fue posible, evaporándose de golpe 125.000 millones de dólares, que se dice pronto. Se organizó una comisión de investigación para aclarar lo ocurrido, y tras numerosos informes, peritajes y entrevistas, la conclusión fue totalmente humillante para la Agencia Espacial estadounidense. Pues el error se debía básicamente a las unidades de medida, distintas las de la nave con las del control de tierra, siendo unas en el sistema métrico decimal, mientras que las otras se habían hecho en el sistema anglosajón, totalmente diferente. Cuando la nave la mandaban girar levemente, ésta actuaba de una manera más brusca de lo indicado, pues mandaban las órdenes en el sistema métrico, el cual cuando le daban una orden en newtons, la aeronave lo aceptaba en libras, siendo la equivalencia de 1 a 4,5. O sea que un newton corresponde a 4,5 libras. Por lo que cuando viraban un poco, esto se amplificaba 4,5 veces más. Y por consiguiente, cuando quisieron frenar esa nave para reconducirla y situarla en esa órbita geoestacional, dicha nave ya estaba dentro de la atmósfera marciana a unas velocidades más que el doble de las permitidas por el fuselaje. Pues en esa órbita, esa nave tenía que ir frenándose poco a poco hasta entrar en la atmósfera marciana a una velocidad más lenta que la velocidad de trayecto. Y con ello, dicha nave se volatilizó por no soportar las presiones y la temperatura que dicha atmósfera proporcionó al fuselaje. Pues aun siendo de titanio con revestimiento cerámico, no estaba preparado para tan grande paliza administrada por la atmósfera marciana, al ser surcada a dichas velocidades, quedando desintegrada a 50 kilómetros de la superficie del planeta rojo.
y siendo conceptuado como el error más tonto de la exploración espacial y el más caro. ¿Dónde está mi cámara? Ay, si le he puesto yo, está aquí. Y sirviendo a la NASA este error para no volver a equivocarse con ese tema nunca jamás. Y teniendo en cuenta las unidades de medida y los parámetros en los que falló para no volver a hacerlo. En los 26 años hasta el día de hoy, 150.000 millones de dólares que les costó ese aprendizaje. Un error demasiado caro. Pero de esto ya han pasado 26 años. 26 años en los que el siguiente error, más bobo incluso que este, mucho más, ha vuelto a suceder. Pero este viaje no ha sido a la agencia espacial. Allá por el año 2024, un personaje de cuyo nombre no quiero acordarme sacó una teoría. La teoría hidráulica, en la cual el susodicho nos enseñó los cálculos de esa máquina, de esa bestia de elevación, y al observar la cámara del rey y ver los niveles de las marcas de agua en sus paredes, unos niveles de agua que estáis viendo totalmente marcados, pues indican hasta dónde se llenó ese tanque de agua. Y diréis, ¿por qué está ese nivel marcado en varias cotas? ¿Qué? Pues muy fácil, y es que según hasta donde iban teniendo hecha la pirámide, hasta allí llenaban esos tubos de agua, y dependiendo de la altura de estos y de la pirámide, pues según hacían la estructura, hacían los tubos, dependía la presión del agua contenido en el tanque. Es decir, que si esos tubos tenían 10 metros de altura, metían una presión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, y siempre con esa proporcionalidad. Cada 10 metros, 1 kilogramo de presión a mayores. Resultando que cuando llegaron con esos tubos a la confluencia de la pirámide, estos ya tienen una altura con respecto a la salida que está en la sala de cancelas de aproximadamente 30 metros, pudiendo tener alguno más. Por consiguiente, la presión aportada por ellos sería de 3 kilogramos por centímetro cuadrado, al llenarlos de agua hasta arriba. Recordar que dijimos antes que el aire que queda retenido en el techo va comprimiéndose hasta coger la presión que el agua le transfiere. Y si esa presión de agua es de 3 kilogramos por centímetro cuadrado, el aire allí retenido tendría que tener la misma presión que el agua, pues éstas se equilibran automáticamente. Aunque hago el inciso de que si abajo en la sala de cancelas hay 3 kilogramos por centímetro cuadrado, allí arriba, que está 5 metros más alto, habría medio kilogramo por centímetro cuadrado menos. Y siendo 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado, la presión que el aire cogería allí arriba, al llenar la mal llamada cámara del rey por esos tubos. Y ahora vamos a fijarnos en la última cota de llenado del depósito y marcado, como veis, en la pared del tanque. ¿Veis la altura a la que el agua llegó? Ya os podéis imaginar que lo que queda hasta arriba era el aire a presión, el aire comprimido por la presión que ejerce el agua. Y vamos a ver qué significa eso en términos ingenieriles. Se conoce como la ley de Boyle y Marriott, en la que se estudia el comportamiento de los gases y la cual dictamina que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad del mismo. ¿Qué? Explicado de otra manera, que si a un gas lo comprimimos hasta la mitad de su volumen, este cogerá una presión del doble y así proporcionalmente. Entonces, si lo comprimimos en una tercera parte de su volumen, claro, este cogerá 3 kilogramos por centímetro cuadrado, pues el aire a presión atmosférica está a 1 kilo por centímetro cuadrado. Sí, a 1 kilogramo, el aire normal.
Entonces, al comprimirlo en la mitad, se ponen 2 kilos, claro. Y ahora vamos a trasladar esta ley de Boyle a la pared de ese tanque de agua. A ver qué nos dice. ¿Veis la toma o el punto de llenado donde está? Y todo el aire que esa cámara contiene de ahí para arriba es el que se comprime como dijimos. Entonces veis en esa pared que si esa marca está ahí arriba, podemos calcular a cuánta presión estaba el agua para subir hasta ahí arriba y poder comprimir esa burbuja de aire tanto que permitiera subir al agua hasta esas marcas que dejó. Es una ley física y por tanto se puede calcular. Y acordaros de lo que decía Boyle y Marriott respecto a la compresión de un gas como el aire. Y si trasladamos esa toma de agua a la pared de enfrente para verlo mejor y cogemos esa altura y la vemos cuántas como esa entran desde la toma hasta arriba, veremos que entran más de 6 mínimo. O sea que el aire que se generaba ahí arriba estaba aproximadamente a 6 kilogramos por centímetro cuadrado o más. Porque si no, jamás habría llegado hasta allá arriba el agua. Y encima tiene incluso marcas más altas, indicando que era más de esa presión la que tuvo que coger el tanque en algún momento para poder permitir al agua llegar hasta allí arriba. Y pensé erróneamente que si por esos tubos entraban 3 kilogramos por centímetro cuadrado por su altura de 30 metros, que para llegar a esos 6 que hemos visto que tenía de presión esa cámara, se sumaban las presiones del agua y del aire para poder llegar a esa cifra. Al ser justo 6, la suma de las dos presiones, me cuadró que de ahí venía la presión total, sin estudiarlo lo suficiente. Y un ingeniero amigo del canal me corrigió, haciéndome ver mi error, al cual desde aquí quiero agradecerle y darle las gracias. Eduardo Iglesias, gracias por tu aporte y por hacerme ver que no se sumaban las presiones del agua y del aire y que yo me equivocaba por ese sesgo de confirmación, el cual no me dejó ver la realidad ni pararme a pensarlo detenidamente. Indicando que mi error no me dejó ver que solo se puede conseguir esa presión de 6 kilogramos por centímetro cuadrado por la altura de llenado de las bocas, pues no se suman las presiones del aire y del agua, indicando esto, que esas líneas de agua estaban por narices, y porque lo dicen las marcas del depósito, prolongadas 35 metros mínimo para poder ejercer esa presión de 6 kilogramos por centímetro cuadrado. 35 metros mínimo de prolongación de esas líneas con una torreta por fuera de la estructura de la pirámide para poder ejercer esa presión. Pues allí arriba, acordaros que hay medio kilo menos que en la sala de Cancelas, siendo aquí la presión de salida de 6,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Y como otra solución, que en esos tubos que están a 30 metros de altura inyectaran el agua a 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado, y así también tendría ese depósito en la parte baja una presión de esos 6,5 kilogramos mínimo, los necesarios para que ese agua subiera hasta allá arriba y dejara esas marcas, las cuales se producen por los microorganismos que el agua tiene y se adhieren a la roca en la superficie del agua, o línea de flotación. Decir que tiene que ser por los dos a la vez, pues si solo inyectamos por uno y el otro está libre, se iría por ahí esa presión inyectada por el otro tubo, por la ley de Pascal de vasos comunicantes. Y todas esas marcas de agua son indicativas de las presiones a las que han trabajado en determinados momentos esa cámara. Pues como hemos visto, dependiendo de dónde están marcadas en la pared, midiéndolas, se sabe exactamente la presión de trabajo en esa tapa, pues a medida que subían la construcción, subía ese tubo y subía la presión del agua
por esa altura de aporte. Cada 10 metros 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Por eso yo, sin estudiarlo con la suficiente dedicación, dije que se sumaban las presiones del aire y del agua. Y este ha sido mi gran error, el cual, aunque no cambia el resultado, pues los niveles en las paredes cantan y la presión del depósito sigue teniendo 6,5 kilogramos por centímetro cuadrado, como la tenían, sí que cambia, pues para llegar a esas presiones hay que inyectar el agua desde 65 metros de altura obligatoriamente. Pues ese aire retenido en el tanque hace la función hidroneumática de regular los golpes de ariete producidos al cerrar cancelas, además de cuidar a las bombas reduciendo sus arrancadas. Pues una es un subproducto de otra, o sea que al meter el agua se origina la burbuja con presión, y por eso esas presiones no se suman. Como yo aseguré, por ese sesgo de confirmación que me hizo decir una cosa sin estudiarla lo suficiente, ni con la suficiente dedicación, y por eso me toca poner la mano en el corazón y reconocer que este es posiblemente uno de los errores de ingeniería más bobos que ha cometido el ser humano. Y aprovecho para dar las gracias nuevamente a Eduardo Iglesias por tu inestimable ayuda. Mil gracias, compañero, por aclarar este tema en el que yo me empeciné e incluso me atranqué. Sumando unas presiones que jamás se suman y diciendo algo que no es cierto. Y aunque no cambie el resultado para nada, pues sigo diciendo que esa cámara trabajaba a 6 kilogramos por centímetro cuadrado de presión y que la velocidad de salida del agua, debido a esa presión, sería de 35 metros por segundo. Como calculamos en el documental, este dato cambia la historia. Y viendo en él que con 145.000 julios calculados que esa máquina daría, y restando los rozamientos y alguna que otra merma, mínimo daría para la elevación continua de 10 bloques de 5.000 kilos a la vez, a 2 metros por segundo, ininterrumpidamente desde la arrancada hasta la parada por nocturnidad. Pues eso de parar para fumar un cigarrito todavía no se había inventado. Gracias por vuestra atención. Os pido perdón por ese dato incorrecto que di y deciros que quién creéis que perdió más, la NASA o yo. La NASA solamente 125.000 millones de dólares, pero yo, con que solo uno de vosotros deje de seguirme, pierdo esa cifra multiplicada por 10 mínimo. Pues ¿qué es eso comparado a vosotros? ¿Sabéis cuál? Calderilla, monedillas sueltas. Pelota. Procuraré no dejarme llevar por mis emociones y por ese sesgo de confirmación que nos hace decir determinadas cosas sin haberlas recapacitado lo suficiente, y quedando demostrado que yo esta teoría no la he descubierto por ser el más listo, Sino por ser el más tonto. ni por ser el más hábil tan siquiera, sino por ser el elegido. Y aunque Dios da las mejores batallas a sus mejores guerreros, yo soy la excepción de la regla. Soy el peor guerrero en la mejor de todas las batallas, que es llegar a vuestros corazones. Os quiero, amigos. y agarrar los machos lo que viene. Esto va a ser mucho más impactante que el semen de los dioses germinando a la tierra en el templo de Hathor, o incluso las fuentes de agua de la Esfinge emulando la energía hidráulica, y por descontado que el vibrador de Dendera para todos los públicos. Mucho más que ese famoso disco de esquisto, y más también que sus guías y máquinas herramientas, siendo esto un descubrimiento fascinante en sí, y viendo claramente cuál era el único material de sus herramientas, y jamás probado por nosotros por su elevado precio,
Sí el artificial, pero está claro que el natural no. Y no hay material más duro en todo el universo que el diamante natural. Para conseguir un material más duro, tendríamos que viajar a otro universo. En este no existe. Como en este, tampoco existe otro método para construir las pirámides. Claro, con grúas de elevación. Como si no. Pues esto va a ser superior, creerme. Si os va a hacer el cerebro agua. Os espero en el último viaje de la mente de Ingeniería Inversa. Si te ha gustado, like y suscripción. Y si no, también. Adiós amigos, y en 20 días nos vemos. Adiós, gracias y mil gracias.